Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Explorando Suculentas de Vicky. Les voy a mostrar mi jardín. Les voy a hacer un pequeño tour por mi jardín. Y les voy a presumir estos lindos arreglos. Vean, a mí me encantan, no sé a ustedes. Tienen diferentes florecitas. Todos estos fueron de propagación porque están pequeñas. A lo mejor se pueden ver un poquito grandes, pero no. Vean, todas estas pequeñas, miren, estas pequeñitas son propagaciones. Miren, esta, vean qué hermosas. Miren, mi kiwi, ese hace como unos 2 meses más o menos vino una granizada aquí donde yo vivo y todas me las hizo bien feas, pero ya se están recuperando. Todas estas me las dañó, vean, me las dañó. Pero la naturaleza es tan bonita que se están componiendo muy rápidamente. Vean, esta también me la maltrató muy feo. Yo sentí muy feo. Dije, no, mis plantas, no me dio tiempo a meterlas. Vean nada más. Pero bueno, ya se están recuperando. Es el gusto que me está dando porque ya se están recuperando. Mi perrita, ella va para donde yo siempre estoy. Siempre me anda siguiendo, ¿ustedes creen? Vean, aquí hasta tengo un jitomate. Lo voy a dejar a ver si me da. Un cactus cerebro, florea rojo. Están muy bonitas sus flores. Este es un pequeño arreglo que se me ocurrió hacer. Vean. Pero qué bello está, con una suculenta crestada. Igual esta, mi Adolfi. Ve que les mencionaba yo que granizó aquí donde yo vivo. Pues le tiró todas sus hojitas, pero ya se está componiendo y le vienen muchos. Vean, muchos retoñitos le vienen. Y aquí tengo un amor que es miren, es rellenito. Vean nada más, qué hermoso. Estos son mis pequeños arreglos. Miren, este cactus, esta mamilaria, ya tiene sus hijitos. Todo esto se llena y se ven hermosos. Miren como si todas mis florecitas me las maltrató, pero bueno, ya se van componiendo, están creciendo. Ya vienen los nuevos petalitos y se ven muy bonitas mis suculentas. Miren este me lo dejó todos los palitos. Acá se ven, miren, aquí se ven que a donde los golpeó el granizo y me dejó puros palitos. Pero vean que la naturaleza es tan bella que crecieron muy rápido. Y qué color tan bonito. Se los voy a acercar para que lo vean. Aquí tengo otra, que esta es la suculenta pálida. Eran pequeñitas y miren, ya no me caben ahí. Están creciendo, lastimadas un poco todas mis suculentas por el granizo. No me dio tiempo pues protegerlas. No todas se me hicieron feas, pero una que otra sí. Vean nada más. Miren este arreglo me encanta. Me encanta, tiene el Adolfi.
tiene el cenecio, cenizo. Vean, miren. Aquí tiene un kiwi. Pero ahí va. Y le da luz a todo mi arreglo. Les voy a enseñar el de acá arriba, miren. Este sí no sé cómo se llama. Pero vean qué color tan brillante tiene. Se los acerco para que lo chequen. Ahí no enfoca mi cámara. Bueno, así. Vean. Y entre más sol le pegue, se pone más así, más brilloso. Sus hojas están hermosas. Si se pone en la sombra, es verde. Pero estas, miren, ya están tomando color. Si alguien de ustedes sabe cómo se llama, me pueden escribir en los comentarios. Me pueden ayudar a saber cómo se llama esa plantita. Miren. Miren qué bonitas. Esta es una gastenia. Ya le vamos a dar el mantenimiento para que se vea más hermosa. Ay, no agarre. No quiere enfocar bien mi cámara. Ahí ya está enfocando. Miren mi cola de borrego. Mi cola de borrego, ve qué bonita. Fíjense y les cuento que este cola de borrego era muy pequeñito. Pero me la tiraron una vez. Y después mi perrita me la volvió a tirar. Miren, esta es mi perrita, se las voy a presentar. Pipis. Se llama Pipis. Y siempre anda conmigo. No me deja por ningún momento. Y después el granizo me la volvió a lastimar. Pero ya le vienen sus hijitos. Miren, sus retoñitos se le vienen. Vean. Vean qué hermosa flor. Ya está agachándose. Ya lleva 2 días de florear. Y le viene aquí su otro botón. Mi garrita de oso. Está hermosa. Miren. Vean mi suculenta. Tiene muchos hijitos. Y ella me ha dado bastante propagaciones. Le he quitado hojitas. Y ahorita se las presento. Vean, ahí tengo un trastecito de propagación. Vean. Vean esta. Está hermosa. Esta es la suculenta azulita. Que ya tiene muchos hijitos. Vean. Miren. Ya me dio hijitos. Aquí está la uña de señorita. Tengo 2. Esta uña de señorita me dio como 30 hijitos. Y mírenlos, todavía tienen bastantes. Este es cuerno de alce. Vean. Sus hojitas bien que parecen unos cuernitos. Se ve muy hermosa. Flor amarillo, ya le viene su florecita ahí. Ya se la estaré presentando cuando tenga su flor ya bien abierta. Miren. La Arimishu, vean. Esta es la Arimishu. Tengo dos tipos. Es esta y esa que se ve como totalmente como florecita. Como dices, como una rosita. Miren. Esta con el sol se pone muy roja, vino. Si aún así tiene sus puntitas color vino, pues con el sol se le pone más. Les presento mi suculenta pálida. Pero vean cuántos hijos ya tiene. Ya se fijaron, miren qué bonitas están. De ahí va a haber otro próximo video para que ustedes me acompañen a estar sacando todos sus hijitos. Miren qué hermosa.
ustedes me van a acompañar, Háganme unos comentarios si les gustaría acompañarme a trasplantar todos sus hijitos, a separarle todos sus hijitos para que las mamás sigan creciendo. Las invito a suscribirse a mi canal Explorando Suculentas con Vicky. Y háganme comentarios si les gustaría verme sacando estos pequeños hijitos. Bye.